Soy Liu Yu, soy de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao. Antes de empezar, quería expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación Duques de Soria por hacer posible nuestro encuentro y a la organización y acción. Lamento no poder estar presente físicamente. Me siento muy honrada de participar de manera virtual y compartir con todos ustedes los resultados preliminares de este estudio cualitativo. Bueno, la presentación se estructura en 6 bloques. Comenzaré situando el estudio en su contexto, luego presentaré investigación, después el marco teórico, psicológico, los hallazgos preliminares y terminaré con la agenda futura. ¿Me pueden oír bien? Y vale, el punto de partida es una realidad que observamos en la aula de español en Macao. Hemos notado que los alumnos las usan en todas las fases de su aprendizaje, no solo para buscar palabras, ni para aprender su gramática, saben trabajos de traducción y escritura, pero buscar una palabra escritura académica es una prueba de excelente ejercicio para desarrollar y medir el verdadero conocimiento que el estudiante tiene del idioma. Lo que hace este contexto especialmente interesante es la dimensión lingüística. Macao es un entorno plurilingüe donde el chino es la lengua materna de la mayoría de nuestros estudiantes, pero el portugués tiene y español se aprende. El nivel de inglés de nuestros alumnos también suele ser bastante alto. Una cuestión que nos interesa explorar quizás en el futuro es si el entorno multilingüe de Macao guarda alguna relación con la lengua que los estudiantes eligen para consultar a la IA. Bueno, la brecha en la literatura es doble. A todo eso se suma la escasez de investigación sobre el uso de IA en aprendices de R en Asia. En este contexto específico, contamos ya con varios estudios empíricos que analizan cómo, para qué y con qué efectos utilizan estas herramientas. Los estudios recientes sobre estudiantes chinos de español y herramientas de IA coinciden en el efecto depende del modo de uso. Juan y otro autor observaron que el uso de ChatGPT es mayoritariamente puntual y de una sola ronda, sin reflexión crítica. Y otros 2 autores de 2025 confirmaron mejoras en comprensión auditiva y expresión oral, pero no en precisión escrita. Otros artículos señalan carencias en la adaptación cultural y en la explicación de diferencias gramaticales. Sin embargo, todos estos estudios se centran en el aprendizaje general en vocabulario, comprensión, producción oral, etc. Ahora bien, más allá de este vacío concreto, hay que señalar las carencias más amplias en la literatura. Por un lado, la mayor parte de las investigaciones sobre escritura académica asistida por IA se han centrado en el inglés, ya sea como lengua materna o segunda lengua, con escasa atención a otras lenguas extranjeras. Por otro lado, la dimensión metacognitiva
es decir, cómo los estudiantes planifican, supervisan y evalúan su propio proceso de escritura cuando interactúan con herramientas generativas. Ha sido escasamente explorada, especialmente en lenguas distintas de inglés. Nuestro estudio pretende precisamente contribuir a cubrir ese doble vacío. Por una parte, aborda el español como tercera lengua en el contexto específico de la escritura académica y por otra, incorpora la dimensión metacognitiva como eje analítico, examinando no solo qué hacen con la IA, sino cómo reflexionan sobre su propio uso y cómo gestionan estratégicamente el proceso de producción escrita. Y de este modo aspiramos a ofrecer una perspectiva más completa que trascienda el enfoque instrumental y sitúe el aprendiente como sujeto reflexivo en la interacción con la IA. Y bueno, las dos preguntas de investigación están organizadas en niveles. La primera es descriptiva. Nos interesa mapear los patrones de uso de IA en escritura académica en español. Y la segunda es la pregunta central del estudio. ¿Qué estrategias metacognitivas activan o dejan de activar los estudiantes? La pregunta incluye explícitamente las 5 dimensiones del marco de Shaw: la planificación, gestión de la información, monitoreo, depuración y evaluación. Y bueno, el marco teórico también tiene 2 capas. La primera es de Frauel, quien introdujo el concepto de metacognición y distinguió entre el conocimiento metacognitivo, lo que el aprendiente sabe sobre su propia cognición, y las experiencias metacognitivas que emergen durante la tarea. Y la segunda capa más operacional es la de Shaw, que identificó 5 estrategias de regulación metacognitiva. En varios estudios recientes, Chang y Dou también han adoptado estas 5 dimensiones para investigar las estrategias metacognitivas de los estudiantes cuando utilizan ChatGPT para escribir en inglés. Y por lo tanto, consideramos que estas 5 dimensiones son muy adecuadas para nuestra investigación. En cuanto a diseño metodológico, el presente trabajo es un estudio cualitativo exploratorio con 6 participantes, 4 de grado y 2 de posgrado. Todos utilizaron herramientas de IA generativa en la redacción de trabajos académicos en español. Los datos se recogen mediante triangulación de 3 fuentes: los textos producidos, los registros de interacción usuario-IA, es decir, los chatlogs con los prompts y respuestas, y entrevistas semiestructuradas con recuerdo estimulado, en las que los participantes revisan sus propios chatlogs durante la entrevista para reconstruir su proceso de toma de decisiones. El análisis sigue el análisis reflexivo de temas de Brown y Clark, con un proceso iterativo entre deducción e inducción, o sea, abierta a temas emergentes no previstos en el marco. En concreto, las 6 fases de ART son, en primer lugar, familiarización con los datos, una lectura profunda, escritura de memos analíticos y luego generación de códigos iniciales. Bueno, la primera ronda descriptiva cercana a los datos y luego búsqueda de temas. Es agrupación de códigos en candidatos temáticos. Revisión de temas y
definición, denominación y, por último, la redacción del informe. Cabe mencionar que este proceso es iterativo y reflexivo. Los temas no se descubren en los datos, sino que se construyen desde la perspectiva de la investigadora. Y por eso el ART no requiere coeficiente de concordancia entre codificadores, a diferencia de otras versiones del análisis temático. El rigor se garantiza mediante peer debriefing y la declaración explícita de posicionalidad investigadora. En este sentido, contamos con la colaboración de una segunda codificadora, cuya función no fue replicar de forma independiente la codificación para calcular un índice de concordancia, sino actuar como interlocutora crítica. Ella revisó las definiciones temáticas y los extractos representativos y cuestionó las interpretaciones de la investigadora principal y contribuyó a refinar la coherencia interna de los temas durante las fases de revisión y denominación. Ahora comparto con ustedes algunos hallazgos preliminares. Vamos con Marta. Es un sinónimo. Es estudiante de posgrado. Caso metacognitivo empezar una aclaración rápida. En el análisis completo identificamos 4 temas para este caso, pero hoy, por el tiempo, para explicar la presentación de hoy, los llamamos simplemente T1 y T2. Llamamos metacognición preventiva. ¿Qué significa esto? Pues antes de empezar a escribir, ya había hecho un cálculo. Pedirle referencias bibliográficas a la IA le iba a costar más tiempo de verificación del que le iba a ahorrar en búsqueda. Y por eso directamente decidió no usarla para eso, o sea, para la bibliografía. Esto es interesante porque es una planificación anticipada. Ella no tuvo que sufrir el problema de las referencias falsas para evitarlo, como si les pasó a otros participantes del estudio. El segundo tema de 2 es lo que llamamos la brecha entre lo que se declara y lo que realmente se puede hacer. Y aquí está el dato más llamativo. En la entrevista, Marta nos dice que ella verifica sistemáticamente todo lo que genera la IA. Es lo que ella misma declara como su estrategia habitual. Pero cuando le pedimos que revisara su propio trabajo final y nos señalara qué párrafos había escrito ella y cuáles había generado la IA, no pudo hacerlo con seguridad. Por ejemplo, en la sección de análisis, dudó varias veces y terminó diciendo algo como, esto creo que lo escribí yo, pero no estoy tan segura, porque después de que la IA me lo pulió, ya no sé dónde termina mi idea y dónde empieza la suya. Bueno, por un lado, una declaración, yo superviso todo, y por otro lado, una capacidad real mucho más limitada. Ella no puede distinguir su propia voz dentro del texto y esa distancia entre lo que el estudiante cree y hace. Lo que efectivamente puede hacer es brecha, que llamamos T2. Pasamos a otra participante, Cecilia. Mm, es otra es estudiante de grado y su caso nos lleva a un fenómeno distinto a la de Marta. El primer tema lo llamamos descarga cognitiva adaptativa. ¿De dónde viene? Cecilia misma reconoce que la fonética española es el área donde tiene más dificultad, es su punto débil, y ahí es donde más recurre a la IA.
la usa para cubrir ese vacío de conveniencia. Hasta aquí podría parecer un caso siempre de dependencia, pero lo interesante, y esto es lo que hace que este caso como valga la pena teóricamente, es que esa dependencia no se queda fija en el tiempo. A medida que Cecilia avanza en la escritura y va dominando mejor el contenido de ámbito académico, el papel de la IA va cambiando. Al principio la usa, más adelante la usa para revisar el lenguaje. Es decir, la descarga cognitiva no es algo estático, es muy dinámica y va respondiendo a cómo evoluciona su propia conveniencia. El segundo tema es personalmente más me ha hecho pensar. Lo llamamos metacognición selectiva. Encontramos una asimetría muy dentro de su caso. Por un lado, Cecilia ha visto muchísimo rigor. Cada referencia bibliográfica que le da la IA las verifica todas, una por otra. Pero el marco teórico central de todo su trabajo, que también vino de la IA, lo acepta prácticamente sin cuestionar, sin el mismo nivel de revisión. Y bueno, que dentro de la misma persona, el monitoreo crítico no se activa de manera uniforme, se activa selectivamente, dependiendo del tipo de contenido. Esto es un hallazgo que desde el punto de vista teórico me parece muy relevante, porque cuestiona una idea que solemos dar por sentada, que la metacognición es una capacidad única y uniforme dentro del individuo. Lo que vemos aquí es que no es así. Puede ser muy fuerte en un área y casi ausente en otra, dentro de la misma persona. Em, Pasando ahora a las implicaciones prácticas de nuestro estudio, creemos que es fundamental ofrecer a los estudiantes pautas claras para que interactúen con la IA de forma crítica y no como meros receptores pasivos. Y para ello proponemos varias estrategias concretas que pueden implementarse en el aula. En primer lugar, recomendamos dedicar un tiempo a mostrar ejemplos de alucinaciones de la IA, es decir, respuestas inventadas o erróneas para que los alumnos tomen conciencia de que la herramienta no es infalible y de que deben verificar siempre la información. Esto ya les ayuda a activar un filtro crítico. Y en segundo lugar, una actividad muy útil consiste en seleccionar un artículo académico y pedir a los estudiantes que escriban un resumen por su cuenta. Y después que pidan a la IA que genere su propio resumen del mismo texto. Y finalmente que comparen ambos resultados. Al contrastar el suyo con el de la IA, los alumnos identifican diferencias en la selección de ideas, en el registro lingüístico y en la coherencia, lo que les permite evaluar la calidad de la producción tanto humana como automatizada. Y en tercer lugar, podemos pedirles que soliciten a la IA una revisión o mejora de su propio texto y luego comparar los prompts que han utilizado sus compañeros. Al analizar por qué un prompt genera una respuesta más útil que otro, aprende a formular preguntas más precisas y a entender que la calidad de la interacción depende una gran medida de cómo se plantea la consulta. El objetivo de todas estas actividades no es que los estudiantes acepten ciegamente lo que la IA les ofrece, sino que establezcan un verdadero diálogo socrático con ella, que formulen preguntas, cuestionen las respuestas, pidan reformulaciones y producen en los argumentos.
Y de esta manera la IA se convierte en un compañero de debate, no en un sustituto de pensamiento. Así no solo ejercitan su capacidad crítica, sino que también aprende a utilizar la IA como una herramienta para ampliar su propia comprensión, en lugar de delegar en ella todo el proceso cognitivo. La agenda de investigación futura tiene tres líneas. Primera, ampliación muestral y diseño longitudinal. Con 6 participantes, los resultados son exploratorios y no generalizables. Necesitamos más participantes y un diseño que capture la evolución metacognitiva a lo largo del tiempo. Y segunda, intervención pedagógica. Los hallazgos sugieren que muchos estudiantes usan y hacen estrategias metacognitivas explícitas. Diseñar e implementar instrucción explícita de planificación metacognitiva con IA sería el paso natural. Y tercera, profundización del tema emoción trust. La relación entre la vinculación efectiva con la IA y la autonomía del aprendiente es un fuente teóricamente novedoso que merece investigación específica. Muchas gracias por su atención y por acompañarme hoy. Estoy muy agradecida también a los estudiantes que participaron en el estudio, porque sin su colaboración esto no habría sido posible. Y ahora lo que más me ilusiona es poder conversar con ustedes y recibir sus sugerencias. Así que estoy preparada y abierta a lo que quieran plantearme. Soy Kentaro Yuki, comentarista de esta ponencia. Quisiera agradecer en primer lugar a la doctora Liu por esta presentación tan clara e interesante. Muchísimas gracias. Su ponencia trata del uso de la IA generativa por estudiantes universitarios de español en Macao. El tema es muy actual. Herramienta IA ya forma parte de muchas prácticas de escritura académica, pero todavía sabemos poco sobre este uso en el aprendizaje del español como lengua extranjera en Asia. Por eso, el contexto de Macao es especialmente importante. Es un contexto plurilingüe, con chino, portugués, inglés y español. Además, según la presentación, muchos estudiantes interactúan con la IA, principalmente en chino, para hacer tareas de escritura en español como el E3. ¿Bien? Este punto me parece uno de los aspectos más interesantes del estudio. Las dos preguntas de investigación son claras. La primera pregunta se centra en los patrones de uso de la IA. La segunda pregunta se centra en las estrategias metacognitivas que los estudiantes activan o no activan durante la escritura. El marco teórico también está bien conectado con estas preguntas. Las 5 dimensiones de la regulación metacognitiva son planificación, monitoreo, evaluación, gestión de la información y depuración. Este marco permite observar de manera concreta cómo los estudiantes usan la IA en sus tareas. También me parece adecuado el diseño metodológico. El estudio usa textos producidos, registros de interacción con la IA y entrevistas semiestructuradas. Así el análisis puede incluir tanto los textos finales como el proceso de trabajo de los estudiantes. En conjunto, considero que esta investigación de la doctora hace una aportación importante al estudio del uso de IA generativa en Asia. La agenda futura, con una muestra más amplia, un diseño longitudinal y una intervención pedagógica, parece muy prometedora. Para concluir, quisiera formular 3 preguntas.
Bien. La primera pregunta se refiere al uso de las lenguas en la interacción con la IA. En dos datos analizados, los estudiantes usaban más el chino, el español o una combinación de ambas lenguas al escribir sus prompts, los idiomas en prompts. La segunda pregunta tiene que ver con las 5 estrategias metacognitivas. Entre la planificación, la gestión de la información, el monitoreo, la depuración y la evaluación, ¿cuál apareció con más claridad en los estudiantes y cuál fue más difícil de observar? La tercera pregunta se refiere a la futura investigación pedagógica. Si tuviera que proponer una actividad sencilla para enseñar a los estudiantes a verificar mejor las respuestas de la IA, ¿qué tipo de actividad sería? Bueno, son 3 preguntas al final. Ok, muchas gracias a Yuki. ¿Me pueden oír? Sí, ok. La, ok. La primera pregunta es que los datos muestran un patrón claro y consciente. El chino predomina como lengua de interacción con la IA, pero con matices importantes según el participante y la situación. Una de los participantes usaba chino como lengua principal, pero con una estrategia característica. Pedía a la IA que respondiera primero en chino y luego lo tradujera al español. Y ella misma detectó que en ese proceso de traducción se perdían detalles. Y hay otro participante que es muy flexible. Usaba chino, español e inglés según el contenido. Y llegó a especificar en el propio promote el nivel de lengua esperado en el output. Lenguaje de nivel B2 a C1. Y la selección de lengua no es un hábito neutro. En algunos casos es una estrategia metacognitiva consciente de gestión de la información. Y en otros es una elección por defecto que puede comprometer la calidad de output sin que el estudiante lo perciba. Y bueno, es la primera pregunta sobre qué lengua usaba en los promotes. Y luego, ¿qué dimensión más visible y cuál es la más difícil de observar? La más visible es la depuración, es debugging en inglés. Fue la dimensión más rica en todos los participantes y la que produjo los comportamientos más diferenciados. Todos los estudiantes, o sea, participantes, mostraron alguna forma de ajuste ante el fallo de la IA. Modificar promotes por contenido referido o reconstruir todo el protocolo tras el episodio de referencias falsas o abrir una nueva ventana de conversación para el lenguaje de texto. La depuración es visible porque genera comportamientos obvios, observables, el cambio de promote, cambio de plataforma, apertura de nuevas secciones que quedan registrados en los chat logs y son fáciles de recuperar en la entrevista con recuerdo estimulado. Y la más difícil de observar es la evaluación. No porque estuviera ausente, sino porque la mayoría de los casos se activaba muy tarde, justo antes de entregar el trabajo o después de entregar el trabajo de forma puntual. Es no como un proceso continuo integrado en la escritura. Además, la evaluación que los estudiantes verbalizaban en la entrevista no siempre correspondía a lo que realmente habían hecho. Como por ejemplo, Marta afirmaba verificar sistemáticamente, reconocía no poder distinguir su propia escritura del output de la IA. Y esta brecha entre la evaluación declarada y la evaluación real es metodológicamente difícil de capturar solamente con las entrevistas.
necesita cruzarse con los chatlogs y los textos producidos. Y el último sobre como las implicaciones, como he mencionado en la presentación, podemos como utilizar todo tipo de actividades que los estudiantes como interactúan con la IA y para como he mencionado antes, una actividad que te práctica como dedicar un tiempo a mostrar ejemplos y algo así. Muchas gracias. Bueno, quería saber la condición de la enseñanza de español en Macao. Bueno, tenemos como 120 más o menos de grado y 15 de posgrado. Sí, tenemos un máster aquí de filología hispánica y este año 7 estudiantes se graduaron en junio. Y ahora aquí el posgrado duran 2 años. Aquí en Macao, el posgrado duran 2 años. Y el grado tenemos dos grupos de cada curso, pero en el primer curso solo tenemos un grupo. Y cada grupo tiene como 30 personas, pero la mayoría de nuestros estudiantes son de Continental. Muchísimas gracias por todo. Le agradezco mucho a la doctora. Bueno.